¿A qué domingo llegamos del tiempo ordinario? Domingo número... Ay, Dios mío, domingo número 19. ¿Cuántos domingos son? 34 y vamos en el domingo número 19. Me voy a detener estrictamente hoy en el Evangelio. El Evangelio nos habla de un tema que es muy frecuente entre nosotros y es el tema de las murmuraciones. ¿Sí saben qué es eso o no? No, padre, no sabemos. Ajá, ¿sí han escuchado eso? Murmurar. Es más, eso parece que fuera nuevo y no es tan nuevo. ¿Qué estaban haciendo los fariseos frente a Jesús? Murmurando. ¿Estaban qué? Murmurando. Murmurando. Estaban murmurando y Jesús llega y les dice esta frase: no murmuren. ¿Cómo les digo? No murmuren. Ok, ¿qué es la murmuración? Toda murmuración es una conversación en prejuicio de una persona. Cuando yo estoy murmurando, estoy prejuzgando a una persona. Y lo peor de todo es que lo estoy haciendo de dientes hacia adentro. Por eso lo hago en voz baja, lo hago a espaldas, rajo de esa persona, critico y censuro. Y como que no se entere. Y resulta que Jesús nos está diciendo: no murmuren. En fin, podemos decir cuál es el objetivo de la murmuración: desacreditar a alguien. El objetivo de la murmuración es desacreditar a alguien. Y por eso miren la sentencia que le están haciendo a Jesús. ¿Están qué? Desacreditándolo. ¿No es este el hijo de fulano? ¡Ah! ¿Y este no hacía esto y tal cosa? ¿Están qué? Murmurando. ¿Con el objetivo de qué? De desacreditarlo. Cuando usted y yo comenzamos a darnos cuenta, este tema es un tema que es muy común hoy en día. Y desafortunadamente es más común de lo que usted y yo nos podemos imaginar. ¿Qué sucede con la murmuración? 5 razones por las que no debemos murmurar cuando somos creyentes en Dios. ¿Cuántas? 5. La primera de ellas: la murmuración es un pecado. La murmuración es un pecado. Por eso la carta de Santiago nos recuerda: hermanos, no murmuren los unos contra los otros. El cristiano continuamente está buscando o hablando porque quiere hacerle daño al otro. Detrás de la murmuración siempre se busca hacer daño. La gente que vive quejándose detrás de la espalda del otro, olvidando que es su hermano, olvida que es su hermano y que eso que usted está diciendo y que, ay, no se entere, muy probablemente puede afectar. Y a veces en situaciones y escenas que usted ni siquiera se lo alcanza a imaginar. Otra situación, ¿por qué es un pecado? Porque la murmuración genera discordias, pleitos, rencillas. En pocas palabras, la murmuración termina dándole el control ¿a quién? Al mal. Porque cuando usted busca destruir a otro, le está haciendo mal. ¿Estamos? La murmuración es un pecado. Segunda característica, ¿por qué no murmurar? Porque los creyentes que son maduros en la fe no hablan de los demás. Los creyentes que son maduros en la fe no hablan de los demás. La madurez no se mide
por el conocimiento intelectual que uno tenga o teórico, sino por la relación que tenemos con ¿quién? Con Dios. Y entonces allí es donde San Pablo viene y nos dice: hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Todo hombre que sea pronto para callar y pensar antes de ¿qué? De hablar. Porque primero actuamos muy rápido, hablamos muy rápido y después decimos que dije. Todo por culpa de ¿qué? De la murmuración. Y una persona creyente madura tiene dominio de su ¿qué? ¿Otra vez de su qué? Por eso a la lengua hay que aprender a ponerle ¿qué? Freno. Si usted es un cristiano creyente maduro, a usted a su lengua le pone, aunque a veces le pique a uno. ¿Usted no le ha pasado que le pique a uno? Uy, es que tengo que decirlo, que lo digo. Y salen con las frasecitas como esta: le voy a contar el milagro, pero no le digo. Ajá. Ahí empezó la que. Y ya se le despertó ese piquecito, ¿no? Y no es chile. Y no es chile. ¿Por qué? Porque por ahí comienza el mal actual. Y por eso Jesús nos dice: no murmuren. Cuando usted y yo somos maduros, hemos crecido en nuestra fe, no hablamos de nadie ni contra nadie. Si tenemos algo para decirle a esa persona, se lo decimos. ¿Cómo se lo decimos? Face to. ¿Cómo así? Sí, de frente, pero no de espaldas. Esa frasecita que nosotros tenemos muy impregnada en nuestra mente y en nuestras culturas, desafortunadamente, que da la espalda y le clavan. ¿La han escuchado o no? Todo eso es fruto de la ¿qué? De la murmuración. Tercera característica de la murmuración. La murmuración normalmente no dice ni conoce todo lo que pasa. La murmuración no dice ni conoce todo lo que pasa. Es posible que en la murmuración lo que esté diciendo sea falso, porque no conoce todo. Es posible que lo que se esté diciendo sea verdadero, pero no conoce todo. Por eso la murmuración normalmente tiende a hacerse ¿qué? A escondidas, sin que el otro se entere. Y entonces las consecuencias de la murmuración es que no estamos seguros si lo que se dijo es verdad o si lo que se dice es, pero ya usted la lanzó. Y después de que lance una murmuración, deténgala. Hoy en día con las redes sociales sí que está el tema bien complejo. Razón, lanzamos prejuicios, lanzamos murmuraciones y no pensamos en las consecuencias. Cuando hacemos algo así, pues estamos diciendo algo que no estamos ¿qué? Seguros. Es posible que sí, como es posible que no. Y al final uno no sabe si ese sí o ese no termina haciendo daños sin imaginárselos. Conozco hermanos, conozco familias, conozco personas que se han dividido por culpa de una murmuración. Y por eso Jesús nos dice: no murmuren. Es más, mire este texto bíblico que nos dice el texto de los Proverbios. El hombre perverso levanta chisme y divide a sus mejores amigos por culpa de la murmuración. Grandes amigos se han dividido, personas, esposos se han separado por culpa de ¿qué?
de la murmuración. Cuarta característica, ¿por qué no murmurar? Las murmuraciones tienen otros motivos. Cada vez que usted murmura, pregúntese si lo que está diciendo lo está diciendo por usted o realmente lo está diciendo por la otra persona. Siempre que hay murmuración hay unos motivos de fondo. La mayoría de las veces es envidias, celos, rivalidades, egoísmos que predominan en usted. Y por eso la famosa frase que a mí me encanta, y cada vez que escucho a alguien que habla de otra persona, yo antes de escucharle lo que me está diciendo la otra persona, estoy mirándolo y diciéndole, eso lo está diciendo porque es lo que usted está llevando en su vida. Y la frase es esta: cuando alguien diga algo de los demás, es porque eso que dice de los demás es lo que está llevando en sí mismo. Se conoce más por lo que dice de los demás que por lo que los demás dicen de esa persona, porque estamos haciendo muchas veces murmuraciones. Por eso la segunda lectura de hoy nos dice: arranquen de ustedes rivalidades, envidias, celos, chismes, razón, porque todo eso lo genera la murmuración. Siempre hay algo de fondo. La mayoría de esas murmuraciones tienen que ver ¿con quién? ¿Con quién? Con nosotros. ¿Estamos? ¿Cuántas llevamos? 4. La quinta es esta: la murmuración atrae el castigo de Dios. La murmuración atrae el castigo de Dios. ¿Cómo así? ¿Es que Dios castiga? Sí. Si usted hace daño, prepárese. ¿Y por qué? Por lo siguiente, 3 razones. Porque cuando usted está murmurando, podemos decir que podemos catalogar la murmuración para Dios en 3 aspectos. Primer aspecto: Dios oye. Cuando usted murmura, el primero que oye es ¿quién? Dios. Aunque el otro no te haya escuchado, ¿quién te escuchó ya? Dios. ¿Recuerda la famosa esa frase que le decíamos a los niños y que nos decían a nosotros cuando éramos niños? No haga eso porque Dios te está viendo. Y uno mira, pero ¿dónde está? ¿O no? ¿Y dónde está? Pues Dios nos oye. Y los que murmuran, calumnian, chismean, deben saber que antes de que los demás escuchen, Dios ya los escuchó. Segundo, cuando murmuramos, Dios nos llama la atención. Dios nos llama la atención. Y quiero aquí hacer alusión a un texto del Antiguo Testamento. Cuando Moisés y Aarón, recuerda que Moisés se casó y hubo 2 que iban con él, Aarón y María, y empiezan a murmurar ¿contra quién? Contra Moisés, esta con la que se casó. Mírenlo. Claro. ¿Y qué sucedió ahí? Que Dios los llamó y les dice: hey, ¿por qué están haciendo eso? Y cuando Dios los llama, nosotros debemos cuidarnos de lo que decimos, porque no sabemos en qué momento Dios nos llame. ¿Y qué tal que yo en el momento que Dios me llamó, yo hice daño, destruí, acabé vidas, destruí una familia por culpa de una murmuración? De hecho, cuando uno se da cuenta que alguien fallece, uno dice: ay, Dios mío, ¿cómo se fue? Hey, por ejemplo, cuando nosotros nos despedimos de los seres queridos, que Dios nos puede llamar en cualquier momento. Y por eso hay que estar todo el tiempo listos.
para irnos, porque no sabemos el día ni la hora, pero que nos van a llamar, nos van a llamar. Y la tercera característica es que Dios se enoja cuando murmuramos. Nos termina diciendo el texto de este momento cuando llega y le dice Dios a María y Aarón que ella salió. ¿Y cómo salió? ¿Llena de qué? De lepra. Por haber murmurado te llenarás de qué. Dios la castigó por decir lo que no tenía que decir. En conclusión, el que murmura en contra de un hermano, de un familiar, de un conocido, está murmurando ¿contra quién? Contra Dios. Recuerden lo que Jesús nos dice: el que lo hizo con uno de estos mis pequeños, lo hizo. Otra vez, el que lo hizo con uno de estos pequeños, lo hizo. Por eso Jesús hoy nos dice, dígalo fuerte, por eso Jesús hoy nos dice no. Otra vez, no. Así que no hablemos de nadie. Y si usted tiene algo para decírselo a alguien, dígaselo de frente. Pero por favor, no hablen a las espaldas de nadie, porque usted no está seguro. Y si está seguro, pregúntele. Y se va a dar cuenta que cuando conoce la historia, conoce otra realidad que usted estaba desconociendo. Por eso el Evangelio termina y nos dice muy claro: no murmuren. Amén.